nos vamos para Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. 14 y 15. Hemos venido estudiando el Evangelio según San Marcos desde hace unas semanas atrás, y pues estamos aquí en el Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Ambiciosamente uno quisiera predicar hasta el 20, pero bueno, es difícil, hay mucho material que abarcar, así que nos vamos a quedar con esos dos versículos hoy. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Marcos está en el Nuevo Testamento, está el segundo evangelio, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 14 y 15. ¿Está conmigo? Ok, dice así la palabra de Dios. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. De manera que arrepiéntanse y crean las buenas noticias de Dios. Amén. Hermanos, una de las características más importantes en el estilo literario de Marcos está relacionado con el movimiento, con el tiempo y con la cronología de los eventos. Esta es la razón por la que Marcos nos lleva brusca y repentinamente de Jesús en el desierto bautizándose y siendo tentado por Satanás a Jesús iniciando su ministerio, casi sin darnos tiempo para que nos ajustemos a este cambio. Marcos hace una declaración que proporciona un enorme sinsabor cuando Marcos afirma que Juan el Bautista había sido arrestado. Verso 14 en la primera línea del verso. Esta información Marcos la ofrece como un detalle. Sin embargo, esta oración se convierte en el eje de la proclamación profética de Juan. Porque lo importante no es que estuviera Juan, lo importante es que el Mesías había venido y que ahora el Mesías comenzaba a predicar y a enseñar, a decir: arrepiéntase porque el reino de los cielos ha llegado. Marcos no nos explica por qué Juan fue encarcelado. Esto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 3, versículo 19 y Mateo capítulo 14, versículo 3 y 4. De manera que, como Marcos no nos detalla por qué Juan fue encarcelado, hay aproximadamente entre 2 y 3 meses en que Jesús desarrolló el ministerio que Marcos no hace ninguna mención. Cuando Marcos nos dice que comenzó Jesús a predicar en Galilea, no quiere decir que fue el primer momento que Jesús comenzó a predicar. Aproximadamente Jesús ya tenía cerca de 3 meses de estar ejerciendo el ministerio en la parte sur de Judea, y también en algunos casos en Galilea. Hay una serie de eventos y circunstancias que pasaron desde el momento en que Jesús fue bautizado al momento que Jesús comenzó a predicar el Evangelio. Estos eventos son presentados y narrados en el Evangelio de Juan, entre el capítulo 1, versículo 29, hasta el capítulo 4 y versículo 42. Y quizás incluyen los siguientes eventos. Número 1, el primer contacto que Jesús tuvo con sus discípulos. Creo que me pasé. Ahí, gracias. El primer contacto que Jesús tuvo con sus discípulos. Jesús se bautizó y tuvo algún contacto con algunos discípulos de Juan. Debemos de recordar que los primeros discípulos de Jesús también fueron discípulos de Juan. Algunos días después, dice Juan, volvió a Jesús a pasar por donde estaba Juan, y otra vez un grupo de discípulos se acercaron a él, entre ellos Juan y Pedro, y el Señor les dice: pues síganme, vamos, yo les voy a mostrar dónde yo vivo. También nos narra en este periodo de tiempo el primer milagro de Cristo en las bodas de Caná de Galilea, capítulo 2, versículo 12. La primera limpieza o purificación que Jesús hace del templo, Juan 12, 13, 22. Algunas señales que Jesús hizo en su estancia durante la fiesta en la Pascua en Jerusalén, Juan capítulo 2, 23, 25. La entrevista que tuvo con Nicodemo, Juan 3, 1, 36. La entrevista que Jesús tuvo con la mujer samaritana, Juan 4, 1, 42. Y la sanidad del hijo de un noble, Juan capítulo 4, versículo 43. Estos hechos que están aquí presentados son los que ocurrieron entre el momento en que Jesús fue bautizado y salió del agua al momento en que Jesús comenzó a predicar en Galilea. Es decir, aproximadamente entre 2
y 3 meses. 2 y 3 meses. El Evangelio de Juan menciona que cuando Cristo habló con Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 24, el Evangelio de Juan detalla que todavía Juan el Bautista no había sido encarcelado. De manera que el retorno de Jesús a Galilea se debió por 2 razones. Número 1, porque muchos creyeron que Jesús estaba haciendo competencia con Juan. Y muchos decían que Jesús estaba bautizando más discípulos que Juan. Número 2, porque Jesús reconoció que un profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Juan capítulo 4, versículo 43 y hasta el 44. Sin embargo, Juan 4:54 indica que para esta fecha Cristo no había comenzado el ministerio, a pesar de que ya había hecho todo esto. Todo esto ya lo había realizado. Algunas cosas en Caná de Galilea y lo demás en el sur, en la ciudad de Jerusalén, en Judea. De manera que antes que Cristo literalmente lanzara su ministerio al público, ya Cristo había venido ejerciendo su ministerio por cerca de 3 meses. Pero cuando Marcos detalla que Jesús comenzó a predicar, Marcos está dando como la banderilla de salida. Es el momento en que oficialmente Cristo comienza a predicar. Y el mensaje que Cristo presenta en Galilea es un ministerio sistemático, enfocado, revelado y transformador. Este evangelio fue el que Cristo presentó en toda la región de Galilea y después, al final, después de 2 años, al final, en el último año, Jesús se dedica a predicar en la región de Judea. ¿Qué es lo que nos presentó Cristo? Un ministerio enfocado. Volvamos a repasar el mapa que presentamos hace unos días atrás. Cristo vivía aquí en Nazaret y de Nazaret se fue a esta región de aquí, del desierto de Judea, para ser bautizado por Juan. Eso es lo que encontramos en los primeros versículos de Marcos. En esta misma región, en el desierto, es donde fue tentado por Satanás. Y después de que fue tentado por Satanás, Jesús se queda aquí en esta región. Aparentemente Jesús sube otra vez y participa aquí en Caná de Galilea de una boda, donde convierte el agua en vino. Muy bien. Posteriormente Jesús vuelve a bajar de Caná de Galilea a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Y estando en la fiesta de la Pascua es cuando se lleva a cabo la visita a Nicodemo. Y después de la visita de Nicodemo, él comienza a subir nuevamente hacia Galilea, pero pasa por Samaria. Y pasando por Samaria tiene su encuentro con la samaritana. ¿Recuerdan el texto? Después del encuentro con la samaritana, Jesús sana al hijo del noble y sigue hacia el norte caminando para volver a establecerse en Galilea, en la ciudad de Capernaum. Y ahí es donde Jesús establece Capernaum como su centro de trabajo y desde donde entonces comienza a viajar por toda la región de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Por la referencia que hace el evangelio de Juan 4:54, es muy probable que Cristo fuera poco conocido por los galileos. Dice que cuando Jesús llegó a Galilea, a Capernaum específicamente, los galileos le recibieron con un gran gozo. No porque ellos conocieran a Jesús, sino porque habían visto a Jesús hacer grandes milagros en Jerusalén. Así es que cuando celebraron la Pascua, muchos galileos vieron a Jesús sanando gente, pero no sabían quién era Jesús. Pero cuando Jesús llega a Galilea, los galileos lo identifican y dicen: este es el que estaba en Jerusalén. Jerusalén está aquí en el sur, ¿verdad? Los galileos identifican a Jesús en Jerusalén haciendo milagros y entonces lo reciben y tienen un corazón dispuesto para escuchar lo que Jesús quería enseñar. Quiere decir, hermanos, que antes de que Jesús comenzara su ministerio de manera oficial, ya había predicado, enseñado y había hecho por lo menos 2 milagros extraordinarios. Ahora Jesús está en la región de Galilea, y Galilea al norte, hermanos, es una de las provincias más lejanas en la región de Palestina que le pertenece a Israel.
Galilea estaba habitada no solamente por judíos, como lo mencioné el domingo pasado, sino que estaba habitada por muchas personas de muchos orígenes, de muchas lenguas. Es decir, Galilea era una región muy comercial. Del lago de Galilea se comerciaba pescado hacia Egipto y hacia otros lugares. En Galilea también habían mercados muy fuertes, de manera que en Galilea no solamente habían judíos, sino también gente de Iturea, de Perea, de Decápolis, de Tiro, de Sidón. Vivían ahí en Judea. Así que cuando Cristo comienza a predicar, este lugar no solamente son judíos, sino gente de muchas razas, de muchas lenguas, de muchas etnias. Pero esto hacía que los judíos del sur consideraban a los judíos del norte como gente media sangre, gente que no fuera digna. Inclusive los trataban de impuros. Cuando Pedro y Juan le presentan a Natanael que ellos habían encontrado al Mesías, Natanael inmediatamente dijo: y de Galilea y de Nazaret puede salir algo bueno, porque ellos tenían la idea de que Galilea era un lugar inmundo, un lugar impuro. Primero porque estaba muy lejos de Jerusalén, donde Dios se revelaba, y después porque en Galilea había mucha gente que no era judía y vivía en su paganismo, de manera que de una de otra manera los judíos que vivían ahí eran contaminados por las prácticas y las creencias de esa gente que no era judía. Geográficamente, Galilea entonces estaba gobernada por uno de los Herodes. Este Herodes fue el que encarceló a Juan. Aparentemente Juan estaba muy al norte en el río Jordán, más o menos por aquí, cuando Herodes le echó la mano y lo encarceló. ¿Por qué lo encarceló? Lo encarceló porque quería callar su voz, simplemente por eso. Por eso lo encarceló. Pero la pregunta que tenemos aquí es: ¿por qué Jesús decidió lanzar su ministerio en Galilea y no en Jerusalén? Pregunto, si usted tuviera una empresa, ¿a dónde escogería usted lanzar un producto que usted quiere que tenga una buena aceptación del público general? ¿A dónde? ¿Iría usted allá a un pueblito en Chirripó, en las montañas, y dice: vengan, aquí está mi producto para venderlo? ¿Iría usted allá a los Chiles, a un pueblito muy lejano, San Cristóbal de los Chiles, a lanzar el producto? ¿A dónde iría usted? ¿A dónde? ¿Por qué la capital? ¿Hay más gente? ¿Qué más? Más movimiento, muy bien. ¿Qué más? ¿Hay más negocios que ofrecer? Claro, hay más oportunidades, sería eso. Más oportunidades de negocio. Pero resulta que Jesús no escogió Jerusalén para lanzar su ministerio. Escogió la tierra de Galilea, la que está más al norte, más al norte. Ahora, algunos comentaristas han dicho que Jesús escogió este lugar simplemente porque Jesús era galileo. Recordemos que aunque Jesús nació en Nazaret, la mayor parte de su infancia, juventud, la pasó en Galilea. Entonces algunos dicen: Jesús escogió Galilea porque ahí fue donde nació. Pero eso creo que es una respuesta muy simplista. Algunos otros comentaristas dicen que Jesús escogió Galilea para cumplir la profecía de Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Tierra de Zabulón, tierra de Naftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Imagínense que ya 700 años antes de que naciera Cristo, ya Galilea tenía una mala fama, ¿verdad? Era tierra de gentiles, era tierra que estaba contaminada. Entonces, Isaías dice que la luz de Dios, que traería salvación, libertad y liberación, surgiría en Galilea. Entonces muchos dicen: Jesús escogió Galilea porque ahí es donde tenía que cumplirse la profecía. Bueno, es posible. Otros dicen que Jesús escogió Galilea porque era una zona de influencia gentil. Es decir, Jesús podía permanecer en Israel y aún así lanzar y desarrollar un ministerio de alcance a las naciones. Cada vez que Jesús predicaba, había mucha gente que le escuchaba, y mucha de esa gente que le escuchaba no era judía. Ahí habían de Berea, de Iturea, de Tiro, de Sidón, de Roma, habían griegos.
Entonces el mensaje de Jesús no solamente estaba enfocado en alcanzar a los hebreos, sino que el mensaje de Jesús estaba enfocado a alcanzar todas las personas posibles que estuvieran ahí, independientemente de su nacionalidad, su lengua materna o su condición o el abolengo o el origen de su cultura. Otros dicen que Jesús lo escogió porque consideró que era una tierra más tranquila para trabajar, en el sentido que su ministerio no presentara o despertara tantas pasiones nacionalistas como al sur. Quiero devolverme un poco al mapa. Los judíos de aquí se creían más puros que los judíos de aquí. ¿Están conmigo? ¿Y por qué se consideraban más puros? Porque ellos vivían alrededor de Jerusalén, la santa ciudad, donde estaba el templo y donde Dios se manifestaba. Entonces ellos creían que ellos eran más puros que los judíos del norte. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Porque esto es un aspecto cultural. Muy bien. Entonces, como ellos se consideraban más puros, ellos eran más nacionalistas y tenían una perspectiva del Mesías totalmente nacionalista. Es decir, ellos concebían la venida del Mesías solo en términos de la liberación de Israel. El Mesías vendría por Israel y para Israel. El Mesías vendría como un agente de transformación política y social. El Mesías vendría a cambiar la condición social, económica, política de Israel. Y el Mesías elevaría a Israel a una posición de trascendencia mundial. Esa era la perspectiva que había en el sur, aquí. Cuando ellos hablaban del Mesías como un personaje político. Sin embargo, en el norte, este sentido tan nacionalista en cuanto a la concepción del Mesías no era tan fuerte. ¿Y por qué no era tan fuerte? Exactamente por la influencia que tenían de otras naciones. Ellos creían también en el Mesías y ellos creían también que el Mesías vendría a transformar el mundo, pero su perspectiva acerca del Mesías era más abierta. Entonces algunos dicen que Jesús escogió las condiciones perfectas que se acumulaban en Galilea sin pasiones nacionalistas para comenzar a predicar el evangelio y que la gente más fácilmente lo aceptara a él como el Mesías. Otra opción que tenemos es que Jesús escogió la zona de Galilea para no entrar en conflicto directamente con las autoridades religiosas, con los fariseos, con los saduceos, con los sacerdotes, específicamente con el Sanedrín. Ahora, con esto yo no quiero afirmar de que Jesús le tuviera miedo a la gente religiosa de su momento. A su debido momento Jesús confrontó a Herodes, las autoridades políticas. A su debido momento Jesús le dijo a Herodes que era una zorra. Dice Herodes que tienes que irte de aquí. Jesús le contestó: dígale a esa zorra que voy a estar aquí predicando hoy y mañana. En términos del pastor Esaú, dígale que me voy a ir cuando me da la gana. Ustedes han leído el pasaje, ¿no? Dígale a Herodes, al rey, al que encarceló a Juan, que yo voy a estar aquí las veces que me da la gana. Y cállese. Cuando confrontó a los fariseos, les dijo hipócritas, tumbas blanqueadas. Por dentro dicen que hacen algo, pero por dentro están llenos de corrupción. Le roban a los huérfanos, le roban a las viudas, le roban al platillo, le roban a las ofrendas, hacen negocio. Ladrones, hipócritas. Entonces Jesús no mostró temor de enfrentar ni a las autoridades civiles ni a las autoridades romanas. Cuando estuvo frente a Pilato le dijo: ninguna potestad ni autoridad tuviera sobre mí si el Padre no te la hubiera dado. Jesús fue claro. Cuando estaba frente al Sanedrín, alguien de los que estaban ahí le golpeó la cara a Jesús y Jesús se volvió y lo confrontó fuerte también. ¿Por qué me golpeas? Dime, ¿en qué he dicho mal? Porque de acuerdo a la ley judía, un hombre no podía ser golpeado hasta que no recibir un juicio justo. Jesús confrontó a todos. No era una cuestión de miedo, era una cuestión de estrategia, Porque Jesús siempre predicó que el reino de los cielos comenzaba como algo muy pequeño, pero que sería y se iría y se iría y se iría creciendo y agrandando y agrandando y agrandando. Jesús habló de la dinámica del reino de los cielos en términos de una semilla de levadura que cae en la masa o que es mezclada en la masa y que poco a poco la masa se ve fermentada sin que nosotros la podamos observar o mirar.
pero va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Esa es la dinámica del reino. Es un proceso que comienza donde no se ve y cuando nos damos cuenta abarcó de una manera envolvente todo el territorio que había ahí. Ahora, hay algo que sí podemos decir con claridad y a la luz de las Escrituras podemos describir. Literalmente, hermanos, nadie esperaba que el Mesías que el Mesías desarrollara e iniciara su ministerio en Galilea. Nadie. Primero, estaba muy lejos del templo donde Dios se manifestaba. Segundo, ¿cómo iba a comenzar en una tierra de paganos? Debería de comenzar aquí en Jerusalén, donde está el templo, donde están las autoridades religiosas. Debería de comenzar aquí donde hay mayor judíos puros que guardan la ley, no en ese montón de contaminados que viven al norte. Así es que nadie esperaba que el Mesías comenzara en Galilea, absolutamente nadie. La idea de la centralidad de la adoración en el templo hacía pensar a todos los judíos que Jesús se iba a manifestar en el templo. Inclusive hay una historia, hermanos, dentro de las cuevas de Qumran que narra que muchos de las personas que esperaban al Mesías en tiempos de Jesús esperaba que el Mesías saliera volando de la torre más alta del templo. Exactamente la tentación que le presentó al diablo. Si eres hijo de Dios, lánzate de aquí, porque escrito está: sus ángeles mandará para que tu pie. Entonces, los judíos que vivían en el sur, en Judea, esas eran las expectativas que ellos tenían del Mesías. Pero Jesús no escogió nada de eso, absolutamente nada de eso. Los evangelistas más bien nos hablan de manera clara, y cuando hablo de evangelistas estoy hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que nos demuestran es que el evangelio tiene un trasfondo universal, y la predicación de el reino de Dios ha llegado tiene un trasfondo universal. El reino de Dios no era para Israel, el reino de Dios era para todas las personas, independientemente de cuál es su lengua, cuál es su linaje, cuál es su cultura, cuál es su costumbre. El reino de Dios era para todos. Y Galilea era el mejor lugar donde Jesús podía comenzar su ministerio, con gente de todo tipo, de muchas nacionalidades y de muchas lenguas. De manera que el Mesías viene a encarnar las buenas nuevas de Dios, y las buenas nuevas de Dios están relacionadas con el reino de Dios. Herodes pensó que callando la voz de Juan el Bautista al encarcelarlo, callaría la voz de quien señalaba el pecado del pueblo y su propio pecado. Porque Juan el Bautista no solamente decía al pueblo arrepiéntase, sino que Juan el Bautista buscaba a Herodes y le decía: estás en adulterio. Esto no es chisme, es historia. Herodes se había casado con Herodías, y Herodías era la esposa de su hermano Felipe. De manera que Herodes vivía con la cuñada. Esto no es chisme, es bíblico. Herodes decía que se había casado, pero Juan el Bautista lo confronta y le dice: estás en adulterio. Entonces, por la dinámica en que está presentado el pasaje, podemos entender que Juan no lo confrontó una vez, sino que Juan, cada vez que tenía la posibilidad de hacerlo, lo hacía. Se le paraba a Herodes y le decía: adúltero, arrepentite, porque el reino de Dios está aquí y el hacha está puesta a la raíz, y todo árbol que no dé buen fruto. Y a eso Herodes le llegó a lastimar y a molestar, y entonces decidió encarcelar a Juan. Herodes pensó que podía callar la voz del evangelio, pero donde Juan terminó, Jesús comenzó. Y aquí es el enganche de Marcos 1:14. En el momento en que Herodes tapó la voz de Juan, Jesús inició a predicar exactamente donde había acabado Juan. En la misma brecha, en el mismo foso donde estuvo Juan cavando y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Jesús comienza a predicar exactamente lo mismo: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse. De manera que las personas pueden estar presas, pero la palabra de Dios jamás estará presa, siempre estará libre. Puede ser que quien predique la palabra de Dios sea silenciado, pero ya Dios tiene listo otro para que ese otro comience donde el otro fue silenciado.
pero la palabra de Dios jamás fallará. La palabra de Dios siempre será proclamada, siempre será presentada. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, es importante recordar, hermanos, y observar que tanto el mensaje de Juan el Bautista como el de Cristo se centró en el reino de los cielos. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido la iglesia últimamente es que cuando nosotros presentamos el evangelio del reino, tomamos como eje central de la predicación del evangelio los beneficios del reino. Es decir, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo trae liberación y libertad. Y déjeme decirle que sí, pero esas son las consecuencias o los beneficios del reino. El evangelio o las buenas noticias del evangelio no es que Cristo sana. Las buenas noticias del evangelio no es que Cristo liberta. Las buenas noticias del evangelio es que el reino de Dios está aquí. Tal vez no tengamos idea de lo que estamos diciendo, ni de lo que el texto dice. En el Antiguo Testamento, y yo creo que es importante entender el concepto del reino de Dios, porque tanto Jesús como los apóstoles lo machacaron y lo machacaron y lo machacaron y lo machacaron. Siempre lo anunciaron como principio del evangelio, la presencia del reino de Dios. En el Antiguo Testamento todo el mundo sabía en Israel que Dios era el rey. Salmo 47:7, Jeremías 10:7. Sin embargo, dado que la ley de Dios se dio en el contexto de Israel a través de la ley de Moisés, pues eran los judíos nada más donde se limitaba el conocimiento de que Dios era rey, de que Yahvé era rey. Pero la esperanza del Antiguo Testamento era que en el futuro el reino de Dios se manifestaría plenamente sobre todo el mundo, luego de que Dios interviniera milagrosamente y cambiara la historia humana, tal como lo encontramos en Isaías 24:23 y Zacarías 14:9. Hablando de la manifestación del reino de Dios, el profeta Daniel es quien predice esta realidad. Daniel capítulo 2, versículo 44. Y Daniel nos revela el momento en que el reino de Dios se establecería en la tierra. Leamos Daniel capítulo 9, 44. Dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero ese reino permanecerá. ¿Cuál es el contexto de lo que está Daniel diciendo? Déjeme contarle. Daniel estaba cautivo en Babilonia y el rey de Babilonia se llamaba Nabucodonosor. Un día se acuesta Nabucodonosor, se comió 6 tamales, un sándwich de queso amarillo, 2 cocas, tiene un sueño. En el sueño Nabucodonosor se sueña con esta estatua. Y en la estatua, dice Nabucodonosor, él vio claramente que la cabeza era de oro, que el pecho y los muslos eran de plata, que el vientre era de bronce y que las piernas eran de barro. Pero le llamó la atención de que los pies eran una mezcla entre barro y hierro. Se le despierta y está alarmado y no sabe lo que significa. Entonces Nabucodonosor reúne a todos los sabios para que le expliquen qué significa. Los sabios vienen y le dicen a Nabucodonosor: cuéntanos el sueño para darte la interpretación. Nabucodonosor se les queda viendo y le dice: no, en esta ocasión me tienen que decir el sueño y la interpretación. Jamás, dijeron los sabios, ningún rey en la historia humana ha pedido semejante barbaridad. Cuéntanos el sueño y te diremos la interpretación. Nabucodonosor dijo: no, porque lo que ustedes me van a decir es lo que yo quiero escuchar. Lo que yo quiero es que ustedes me digan el sueño y me digan la interpretación. Y les dio un lapso de tiempo. Durante ese tiempo, los sabios no pudieron hacer nada. O sea, si no tenían el sueño, ¿cómo iban a interpretarlo? Entonces Nabucodonosor se enoja y manda a matar a todos los sabios. Pero dentro del grupo de sabios había un joven de Israel llamado Daniel. Y antes de que los mataran, Daniel levanta la mano y le dice: no, suave, no los mate. Dígale al rey que me dé 3 días de tiempo y yo le diré el sueño y le diré la interpretación.
Daniel pide a todo el pueblo de Israel que lo apoye en oración y él se pone en ayuno en oración y Dios le da el sueño y la interpretación. ¿Qué era el sueño? Daniel se presenta delante de Nabucodonosor y le dice: oh rey, el Señor del cielo te ha mostrado lo que pasará en el futuro. Y hermano, esa expresión es sumamente importante. Lo que pasará en el futuro. Tú eres, oh rey, esa gran cabeza de oro. Y Dios te ha dado nombre y renombre sobre la tierra. Y tú gobiernas sobre la tierra. Pero después de ti vendrá otro reino. A ese reino lo conocemos como el imperio Medo-Persa. ¿Lo ve aquí? Medo-Persa. O aquí. Medo-Persa. Y después de ese imperio vendrá otro imperio, el griego. Y un cuarto imperio le seguirá, el romano. Hay que entender algo. Daniel está viendo, o Dios le reveló a Nabucodonosor, un viejo impío, lo que iba a pasar en el futuro. Pero Nabucodonosor no lo entendió. Pero Dios le revela a Nabucodonosor a través de Daniel lo que va a pasar en el futuro. Y en el futuro es que Dios reinará. Porque lo más alarmante para Nabucodonosor no era la estatua, ni lo que significaba que después de él vendrían otros reinos, sino lo que a él más le llamó la atención es que una piedra se desprendía del cielo y golpeaba con fuerza sus piernas y sus pies y los destruía totalmente. En esta parte Daniel le dice: y cuando venga el tiempo, el Dios del cielo, la piedra, se establecerá y gobernará las naciones. Daniel lo interpreta en términos de una montaña, que la piedra se convierte en una montaña y que esa montaña cubre todas las naciones. Es decir, Dios gobernará la tierra a su debido tiempo. Y se lo dio 700 años antes de que naciera Cristo a Nabucodonosor. Bueno, un poquito más, tal vez unos 600, un poquito menos, perdón. Unos 580, 600 años antes de que naciera Cristo. En Daniel capítulo 7 se le da a Daniel exactamente el mismo sueño, pero en otras condiciones. Porque aquí nos dice cuáles son los reinos que vendrán, pero en Daniel capítulo 7 el ángel le dice a Daniel en el sueño cuál será la forma y la actitud con que estos gobiernos gobernarán la tierra. Entonces Daniel tiene un sueño donde aparecen 4 bestias. El primero es un león alado, que representa a Nabucodonosor. El segundo es un oso hambriento, que trae 3 costillas en la boca, que desmenuzará y destruirá todo, el imperio medio persa. El tercero es el reino de Grecia. Y recuerde que cuando Alejandro Magno murió, el imperio fue dividido en 4. Los 4 terratenientes que él tenía en el ejército, y el leopardo tiene 4 cabezas. ¿Sabían de eso? Daniel y Nabucodonosor lo vieron, hermanos, cerca de casi 1000 años antes de que sucediera. Y Dios lo había revelado qué es lo que iba a pasar. Después de ese imperio se levantará un monstruo, ¿verdad? Monstruo, dice mi sobrina, un monstruo que será terrible. Mi nieta, perdón. Monstruo que tendrá garras, y hay una descripción muy gráfica, que todo lo despedazará. Será diferente a todos los demás reinos. Y ahí Dios se está refiriendo en la visión a Roma. Y el imperio romano mató a miles, millones de personas con el afán de establecer la paz a través de la fuerza. Millones de personas. Y a eso lo estaba viendo Daniel, 700 años antes, y quizás un poquito menos, 650, 700 años antes de que ocurriera. Entonces volvamos al pasaje. En los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Hermanos, estamos hablando de miles de años de sucesión de gobiernos. Hay que ser claros. La historia reconoce solo 4 grandes imperios: el de Babilonia, medos y persas, griegos
y el romano. El último imperio que gobernó la tierra conocida fue el Imperio Romano. A partir del Imperio Romano han existido intentos de establecer un imperio. Intentos, pero no se ha logrado. Intentos como el de Hitler en Alemania, primero el del Kaiser y después el de Hitler, de dominar toda Alemania y establecer un imperio, falló. Pero antes de Hitler, Napoleón trataba también de hacerlo, de establecer un imperio donde el gobierno francés fuera el que dirigiera sobre Europa, y tuvo su Waterloo, también falló. Y antes de Napo, Simón, conocido como el Bolívar, también lo intentó, establecer un gobierno a partir de Colombia y Venezuela que dominara todo el sur, y también falló. Todos los gobiernos o todos los intentos de un gobierno mundial, todos han fallado, absolutamente. Quiere decir que desde el último imperio que tuvimos, no se ha levantado otro imperio más. Generalmente, y en este tiempo a veces nos confunden, porque generalmente los que son zurdos dicen que Estados Unidos es un imperio. Hermanos, yo no sé si será un imperio económico, pero Estados Unidos no es un imperio y está muy lejos de ser un imperio. Estados Unidos no controla todo el mundo. Estos imperios que mencioné controlan absolutamente o controlaron absolutamente todo el mundo conocido. Ahora usted me dice, pero la región era más corta. Sí, pero era el mundo conocido, ¿no? Ahora, ¿Estados Unidos controla todo el mundo conocido? Debemos decir que no. Estados Unidos no controla a China, Estados Unidos no controla a la India, Estados Unidos no controla a Rusia, Estados Unidos no controla un montón de países del mundo. Así es que Estados Unidos no es un imperio. Pero los zurdos siguen afirmando que Estados Unidos es un imperio. No lo es. Que tiene influencias económicas, sí. Que tiene influencias políticas, sí. Pero de ahí a que es un imperio, hermanos, hay cientos de kilómetros de diferencia. No existe ningún imperio después del Imperio Romano. ¿Cuándo nacerá el Mesías? ¿Cuándo el Señor establecerá su reino? En los días de estos reyes. Específicamente se está refiriendo en los reyes de Roma. Ahí es cuando el Señor comenzará a establecer su reino. Cuando Roma estaba gobernando por las condiciones propias del Imperio Romano, es que Dios comenzaría a establecer su reino. Hermanos, Daniel nos está hablando del reino de Dios y de la forma en que Dios escogió, siendo el rey, cómo va a determinar la historia. Veamos quién es Dios quien le dice qué es lo que va a suceder, cuándo va a suceder, cómo va a suceder, las características de cómo van a suceder, las condiciones que van a suceder, lo que nos demuestra que Dios siempre ha sido rey. No es que el reino de Dios comenzó con Cristo, ya Dios era rey antes que Cristo naciera. Sin embargo, con la venida de Cristo, el reino de Dios se hace más visible y más palpable. Con Cristo se nos viene a demostrar las bendiciones y las garantías, las evidencias del reino de Dios. Y ahí es donde comenzamos a ver que hay sanidades, hay perdón de pecados, hay expulsión de demonios, hay enseñanza con autoridad y hay la formación de un nuevo pueblo de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Hay un cambio dramático. Ya no el Mesías viene simplemente a morir por Israel, sino a morir por su pueblo. Y su pueblo ya no es una etnia delimitada, sino, como Apocalipsis nos lo presenta, gente de toda raza, gente de toda lengua, gente de toda nación que glorifican al Señor y que dicen que el Cordero es digno de recibir toda la gloria, el poder y la honra por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. El mensaje es: el reino de Dios está cerca. Cuando Jesús predicaba esto es lo que pensaban los judíos. Ya es el reino de Dios. Dios va a venir a reinar. El nacimiento de Jesús marcó el inicio del fin de la historia humana tal como nosotros la conocemos. Porque con el nacimiento de Jesús el reino de Dios se vino a establecer sobre esta tierra. Y usted me dice, si el reino de Dios está aquí, ¿por qué no lo vemos plenamente? Porque estamos en una instancia profética o escatológica entre el ya y todavía no. Ya somos los hijos de Dios, Juan capítulo 3, primera de Juan 3, 1, 2, pero todavía no somos lo que seremos.
Ya somos parte del reino de Dios, pero todavía el Señor no está reinando de manera plena y perfecta. Todavía no, todavía no. Por eso es que mucha gente se desespera diciendo, si Dios es Dios, ¿por qué no hay justicia? Hermanos, porque aunque Dios es rey y el reino de Dios está aquí, todavía los valores y los principios del reino de Dios no se establecen como ley y norma. Pero vendrá un tiempo en que el reino de Dios se establecerá y el reino de Dios despedazará los gobiernos de la tierra para establecerse Él como rey y como Señor. Y todos aquellos que quieran vivir de su reino tienen que reconocerle a Él y reconocer su autoridad y humillarse frente a su autoridad y ceder frente a su autoridad y vivir de acuerdo a los valores y principios del reino. Porque cuando hablamos de un reino hablamos de un territorio, y cuando hablamos de un reino hablamos de una ley que gobierna ese territorio. Así es que en el reino de Dios solo va a haber una ley, la ley de Dios, no la ley del hombre. En el reino de Dios solo va a haber un territorio, el universo completo, lo que Dios creó para la gloria y la honra de su nombre. Sin embargo, la Biblia sí nos presenta que Dios va a reinar con nosotros. El libro de Génesis comienza la historia humana con Dios relacionándose con el ser humano en la creación. Apocalipsis termina con Dios relacionándose con los seres humanos en el contexto de la tierra, de la creación. Lo que comenzó en la tierra, terminará en la tierra. Reinaremos en la tierra. Daniel capítulo 9. Reinaremos en la tierra. ¿Con quién reinaremos? Con nuestro rey, con nuestro Dios, con nuestro Señor. Pero los judíos lo interpretaban de otra manera. Israel reinará. Y eso es lo que marca la gran diferencia. Israel no reinará. Quien reinará es el pueblo de Dios, la iglesia. Efesios capítulo 2 dice que Jesús con su muerte y su resurrección hizo de ambos pueblos, gentiles y hebreos, un solo pueblo. Y a ese pueblo le llama su iglesia. Los que han sido convocados por el Señor para representar los intereses del reino de Dios en esta tierra. Hermanos, con el nacimiento de Cristo entonces las condiciones cambiaban. Ahora Jesús demostraba que Él era el Mesías Rey. Tenía poder sobre los demonios, tenía poder sobre la naturaleza, tenía poder sobre la lepra. Hermano, la lepra era la enfermedad más terrible de ese tiempo. Yo no sé si algún día usted ha conocido una persona leprosa. Yo tuve que trabajar con personas leprosas. Recién graduado como enfermero, tuve 2 pacientes con lepra aquí en el hospital de Cartago, en el año 84 aproximadamente. Yo conozco la lepra. Y hermanos, no hay enfermedad más terrible que la lepra. Es ver a una persona morirse poco a poco mientras que está con toda su vida. Cómo va perdiendo sensaciones, movimientos, cómo la piel se va desprendiendo, cómo los tejidos se van desprendiendo solos, sin ni siquiera que haya dolor. Es una enfermedad terrible. Y estoy hablando del año 84. Ahora se imagina lepra en el año 20 o 30 o 40 en el nacimiento de Cristo, donde no había cura para absolutamente nada de esto. Los leprosos eran tratados de manera terrible. Tenían que abandonar su casa, tenían que abandonar su familia, vivir en cuevas, en montañas, vivir en la miseria. Y Jesús sanó la lepra. Jesús resucitó muertos. Jesús curó a un cojo. Jesús curó a un ciego. Marcos detalla y escoge específicamente sanidades extraordinarias de Jesús para demostrar que Jesús es Dios, el Mesías enviado, para demostrar que los beneficios y las evidencias del reino ya estaban presentes, que con Jesús siendo el Hijo de Dios y el Rey, las bendiciones y los beneficios del reino estaban para todos aquellos que confesaran y reconocieran el reinado de Cristo y confesaran a Cristo como su Mesías, como su Señor. Hermanos, la proclama tanto de Juan el Bautista como la de Cristo es: crean en esas buenas noticias. Y las buenas noticias no es que Cristo sana y liberta, sino las buenas noticias es que el Rey ya vino a reinar y está con nosotros en la tierra. Ahora, los beneficios del reino, sanidad, liberación, etcétera, etcétera, es parte de las dinámicas del reino. Pero el evangelio, hermano, no está centrado en las evidencias. El eje transversal en el evangelio es que el reino está aquí, que el Rey
está aquí, está con nosotros. Y eso es lo que tenemos que proclamar, que solo existe un Rey de reyes y Señor de señores. Un Rey delante de quien toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, Juan no solamente dice, y Cristo, que las buenas noticias es que el Rey ha llegado, sino que las personas deben devolver sus corazones en arrepentimiento para ser partícipes de su reino. Dios había cumplido su promesa, el tiempo había llegado, era el momento escogido por Dios para intervenir en la historia humana y establecer su reino. Y aquí es donde se nos revela un ministerio que ha sido revelado. Dios estaba cumpliendo su palabra, su promesa. El reino había llegado. Si algo debe de estar seguro, hermano, es que el plan de Dios para la salvación de su pueblo tiene un cronograma establecido. Pablo afirma esto en Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Y Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, y señalo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué vino? Para cumplir la ley, para demostrar que Él está con nosotros y por nosotros. Y Cristo es la mejor evidencia, porque el Evangelio se encarna en Cristo y se manifiesta en Cristo de que Él es el Rey y el Señor. Si nosotros regresáramos, hermanos, a las profecías de Daniel concernientes a la venida del reino y a la venida del Mesías, Daniel presenta un resumen muy detallado del plan de Dios en la visión de lo que se denomina las 70 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 24 y hasta el 27. Ahora debemos de entender que cuando Daniel está recibiendo esta visión, Daniel está orando al Señor. Daniel está pidiendo al Señor: Señor, ¿hasta cuándo tu pueblo estará cautivo aquí en Babilonia? Y el Señor no le responde cuánto tiempo más haría falta para que Israel fuera libre, sino que el Señor le revela cuándo es que Dios establecerá su reino. Daniel recibe una visión tremenda, porque no solamente en el capítulo 2 y en el capítulo 7 le dice los reinos de la tierra que existirán, sino ahora Dios le dice exactamente cuándo es que la piedra golpeará las piernas de la estatua y los dedos de hierro y barro, y se establecerá el reino de Dios. ¿Cuándo se establecerá? Y entonces Dios le da una cronología de tiempo a Daniel. Según la profecía se habla de 70 semanas. Es el total, ¿está conmigo? Según el propio pasaje, porque yo no quiero agregar nada, hay gente que ha agregado diciendo que estos son años lunares y que estos años dependen de que si es otoño, que es invierno, que es... No. Yo nada más voy a predicar lo que el texto dice y no me voy a apartar del texto. No voy a agregarle nada al texto. El texto dice que eran 70 semanas. El texto también dice que cada semana representaba 7 años. Es decir, cuando Daniel le pregunta ¿y cuántos años faltan?, el Señor le dice: faltan 7 semanas para que tu pueblo sea libre. 7 por 7. Aleluya, como 5 nada más, ¿verdad? Los demás van para el kinder otra vez a repetir arenita. 7 por 7, 49. Es decir, hacían falta 49 años para que su pueblo fuera libre. Y aquí es donde viene el punto. Comienza. Son 70 semanas. Las primeras 7 semanas están enfocadas en el tiempo de la restauración de Israel. Desde el momento en que el rey medo-persa llamado Ciro decreta que da autorización para que se vuelva a construir la ciudad de Jerusalén, hasta que el templo es edificado, pasaron exactamente 49 años. Exactos. En la cronología bíblica y en la historia, exactos. Desde el momento en que el templo fue construido, y aquí estamos hablando del segundo templo, ¿verdad? El templo que construyó Esdras y Nehemías. ¿Ok? El segundo templo. Desde el momento en que fue construido el segundo templo al momento en que se manifestaría el reino de Dios a través del Mesías, pasarían 62 semanas. 62 por 7.
Guarden la calculadora. Estoy viendo que están copiando, ¿verdad? 62 por 7. Pasarían 434 años desde el momento en que se construyó el templo hasta la venida del príncipe del Mesías. 434 años. Y hermanos, ese fue el tiempo que pasó entre el último profeta, Malaquías, y la venida de Jesús. 434 años. En el reloj de Dios. 434 años. Ahora, si nosotros sumamos las semanas, 62 y 7, ¿cuántas? ¿Cuántas semanas faltan para que termine el orden cronológico de Dios en la historia del establecimiento de su reino? ¿Cuántas semanas faltan? Una. Una semana correspondiente a ¿cuántos años? 7 años. Esos 7 años son los que son descritos en el libro de Apocalipsis, que están divididos en dos: 3 años y medio de paz y prosperidad y 3 años y medio de una tribulación que ningún ser humano ha pasado. Por eso es que la Biblia describe esos segundos 3 años y medio como la gran. Ahora, es un término de la jerga evangélica, ¿de acuerdo? Porque no es un término que existe en la Biblia. La Biblia menciona que va a ser una tribulación como ninguna otra ha existido, ¿ok? Eso es lo que la Biblia señala. Pero en la jerga, en el lenguaje evangélico, le hemos denominado a este tiempo como el tiempo de la gran tribulación. Ahora, volvemos a entender, volvemos al pasaje. Falta una semana, ¿verdad? Esta semana de aquí, voy a devolverme, representa el último gobierno mundial. ¿Está conmigo? El último gobierno mundial que será caracterizado por su debilidad. Recuerden que la estatua estaba compuesta, los dedos, con barro y hierro. Si usted construye algo con barro y hierro, ¿qué va a resultar? A ver, ingenieros. Y estoy hablando de que es lo que va a dar sustento a todo lo demás, ¿verdad? Porque son los pies. La destrucción. Esta última semana de Daniel es la que describe este reino. Vamos otra vez para adelante. Esta última semana es donde el hombre dice que llegará a su clímax más elevado en cuanto a su gobierno. En esta semana, el apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, afirmó que se levantaría una figura que Pablo le llama el hijo de perdición, que Juan le llama el anticristo, una persona que es contra todo lo que tenga que ver con Cristo, por eso se llama anticristo. ¿De acuerdo? Este hombre es una figura icónica, porque algunas personas dicen que es algunos movimientos evangélicos, algunas tradiciones evangélicas dicen que es una persona, y algunas tradiciones evangélicas dicen que es un movimiento filosófico o cultural. Sin embargo, cuando uno estudia la Escritura se da cuenta que hay más rasgos de personalidad en el anticristo, más allá de una cultura, más allá de una tradición. La Biblia describe al anticristo como un hombre. Inclusive Daniel dice que va a ser amado por las mujeres, es decir, seguro va a ser un papazazo. Así lo describe Daniel. Entonces, yo no conozco ninguna cultura que va a ser solamente amada por las mujeres y no por los hombres. ¿Usted sí? No, creo que el anticristo sí es una persona física, real. Este hombre va a escalar lugares de posición estratégicos al punto de que este hombre va a estar al frente de un gobierno mundial, donde existirá un solo ejército, un solo parlamento, un solo gobierno, una sola política comercial. Este hombre estará al frente de todo esto. Y este hombre tendrá la sagacidad de establecer pactos y convenios con todas las naciones al punto de que las guerras desaparecerán.
Los conflictos bélicos desaparecerán, los conflictos étnicos desaparecerán. Este hombre tendrá la capacidad de unir al mundo como nunca el mundo va a estar unido durante los 3 primeros años y medio de la última semana. 3 años y medio donde Jesús dijo, cuando todos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Los segundos 3 años y medio, al principio de los segundos 3 años y medio, se levantará una segunda figura, pero ya no política, sino de connotaciones espirituales y religiosas. A esta segunda figura la Biblia lo identifica como el falso profeta. Es decir, un hombre que hablará en nombre de Dios, pero realmente representará los intereses del infierno, no de Dios. Este hombre hará señales, tal vez imitando las mismas señales que Cristo hizo durante su tiempo aquí en la tierra. La gente creerá en él y creerá lo que él dice, pero este hombre no quiere atraer la atención del mundo hacia sí mismo, sino que este hombre traerá toda la atención de las personas hacia el anticristo. Y a partir de ese momento el anticristo reclamará el derecho de ser llamado Dios. Y todo aquel que no adore al anticristo simplemente perderá la vida. No se le venderá, no se negociará con él, no tendrá derecho a vivir. Y aquí es donde hay un gran conflicto. La tribulación de aquellos días, como ningún otro en la historia humana, como ningún otro. Ahora, mi afán aquí no es entrar en la polémica de las posiciones históricas acerca de la escatología. Si somos amilenialistas, si somos premilenialistas o si somos postmilenialistas. Esa no es mi intención. Mi intención es demostrar que el reino de Dios tiene una cronología y que se va a cumplir al pie de la letra. Así como se ha cumplido Daniel 2 y 7, también se cumplirá Daniel 9. Exactamente en la cronología de Dios. En este momento, si usted me pregunta, ¿dónde están las organizaciones que están llevando o construyendo la plataforma sobre la cual el anticristo va a gobernar la historia? Bueno, algunos dicen que cuando uno observa las políticas de la OTAN y las políticas de la ONU, fácilmente se da cuenta hacia dónde vamos. Usted sabe que la ideología de género no nació en un acuerdo científico, ni en colegios, ni en universidades, sino que nació en la ONU. Y que la ONU invierte millones de dólares en América Central para hacer que la ideología de género sea aprobada por los gobiernos. ¿Usted sabía que el asunto de tratar de por todos los medios de que minimizar la cantidad de personas que viven en este mundo salió también de la ONU? Inclusive la representante de Costa Rica, la señora Figueres, Muni Figueres, ha dicho públicamente que hay que hacer todo lo posible por eliminar la mayor cantidad de gente posible para que los demás tengamos oportunidad de vida. ¿De dónde salió eso? De la ONU. La ONU está compuesto, y la OTAN también, por convenios, por negociaciones, por acuerdos. Y eso es una característica que Daniel estableció acerca de la figura del anticristo. ¿De dónde surgiría el anticristo? Ahora, insisto, mi mensaje no es escatológico, aunque era necesario tocar esto. Lo que yo quiero demostrar a través de la Escritura es que cuando la Biblia dice el tiempo se ha cumplido, ¿qué es lo que pensaba un hebreo? El hebreo pensaba que el reino de Dios se iba a establecer ya, aquí, ahora. Ahora, Jesús como rey Mesías era el encargado de llevar adelante el reino de Dios. Pero Jesús en su función de Mesías siervo hizo todo lo contrario a lo que la gente esperaba. Porque la gente quería un gobierno militar, político, social, y Jesús lo que hizo fue un movimiento espiritual de transformación. Porque Él era las buenas noticias siendo el rey, y Él venía a establecer el reino de Dios, y esas eran las buenas noticias, que el reino de Dios había llegado. Que todavía no es perfecto, no. ¿Cuándo será perfecto? Hermano, cuando se termine la última semana, está aquí conmigo, cuando se termine la última semana,
el Señor descenderá con gloria y reinará por siempre y para siempre sobre las naciones. Y la iglesia reinará con Él. Reinaremos con el Cordero. Ahora, es claro que en Apocalipsis afirma, hermanos, que muchos cristianos morirán. Y aunque no quiero meterme en las posiciones históricas, yo tengo que dar la mía. Yo creo firmemente que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Porque el testimonio de la iglesia es la predicación del evangelio. La iglesia representa los intereses del reino. Y en Apocalipsis, la oportunidad de salvación se da casi hasta terminando el libro. Hasta cuando el ángel se para con un pie sobre la tierra y sobre el otro sobre el mar y dice: está hecho. Mientras que haya oportunidad de salvación, los únicos que pueden predicar sobre salvación es la iglesia. Así que la iglesia va a estar presente en toda la gran tribulación y va a predicar. Y por predicar y negarnos a adorar al anticristo, millones de cristianos van a morir. Pero en Apocalipsis la muerte no es derrota, la muerte es victoria. De ahí que Apocalipsis comienza diciendo: sé fiel hasta la muerte. Y Apocalipsis termina diciendo: a los que vencieron. Aleluya. Porque la muerte no es derrota para el cristiano, sino que la muerte es simplemente un paso más a esperar la venida de nuestro Rey. Pablo dice en Tesalonicenses que los que murieron, sus cuerpos serán transformados en un abrir, y los que queden vivos, sus cuerpos también serán glorificados. Y juntos, y subrayo la palabra juntos, estaremos en la presencia del Señor por la eternidad, reinando con Cristo. Ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá hipertensión arterial, ya no habrá problemas en los riñones, no habrá problema de desplazamiento de cadera, no habrá problemas en la piel. Imagínense la melena que voy a tener allá. Envidiosos, ¿verdad? Ya quieren tener uno igual. Dios es bueno. El ángel declaró y dijo: hecho está. Finish. Se acabó. Antes de eso, usted puede ver que los habitantes de la tierra, algunos se dolían, otros maldecían por las plagas que Dios enviaba. Hermanos, en 2 ocasiones ya he predicado todo el libro de Apocalipsis aquí en la iglesia. Y en el libro de Apocalipsis las plagas van en aumento. Comienzan de algo muy sutil y van en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, hasta el punto de la última plaga, de las últimas plagas, donde la gente, en lugar de acercarse a Dios, maldecirá al Dios del cielo. Pero no están sus nombres escritos en el libro del Cordero ni en el libro de la vida. Y entonces encontramos que no todos van a ser salvos. Van a ser salvos aquellos que estén escritos en el libro de la vida. Si queremos participar del reino de Dios y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, debemos de entender que ya no hay tiempo para andar jugando. Ya el tiempo se acabó. Usted y yo estamos viviendo en el tiempo final. Este es el tiempo final. Usted puede decir: pero pastor, falta mucho. Yo no sé cuánto falta. Lo que sí sé es que el reino de Dios cada día se aproxima más a su perfección. Y la perfección del reino de Dios será cuando Cristo descienda y se siente a gobernar por los siglos de los siglos con la iglesia. Con la iglesia. La iglesia estando compuesta de personas de toda la lengua, de todas las razas, de todas las nacionalidades, de todos los abolengos, de todas las familias de la tierra, adorarán y glorificarán el nombre del Señor. Y eso es lo que Jesús anunció: el reino ya llegó. Y cuando decía el reino ya llegó, a todos los judíos que conocían la historia del Antiguo Testamento decían: ¡wow! Ya, alabado sea Jehová. ¡Emuná! Bendito sea el Señor. El Señor nos está visitando. Él es el Mesías. Pero cuando Jesús, en lugar de derrotar a Roma, comenzó a hacer sanidades, decían: y sanó un ciego, y para un paralítico, ¿y a cuántos romanos mató? A ninguno. Y ahí donde viene el pasaje: a los suyos vino, mas los que creen en él, a los que le recibieron, Dios le dio el derecho de ser llamados
permítame parafrasear, los hijos del reino. Los hijos del reino. Dios es bueno. Un ministerio transformativo. ¿Qué fue lo que Jesús pidió después de presentar el reino y la venida del reino? Arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse no significa dolerse de algo. A mí me puede doler una muela y yo no estoy arrepentido. No es dolerse, no es llorar. Hay gente que dice, veo cómo lloró, está todo arrepentido. Hay gente que llora de ira. No quiere decir que porque usted llore está arrepentido. Arrepentimiento tiene que ver con la convicción, el conocimiento de quién soy yo. Soy pecador. No hay ninguna otra forma de que yo pueda ser salvo sino a través de la sangre de Cristo, del sacrificio de Jesús. No hay otra oportunidad para ser salvo que en Jesús. Siendo pecador, mi destino final, pasaje de ida y no de vuelta, es el infierno. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero por la misericordia de Dios, en esto se muestra su amor, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, para que en lugar de que fuéramos habitantes cotidianos del infierno, ahora fuéramos traspasados al reino de la luz y que vivamos y reinemos con Cristo por la eternidad. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de estar viviendo bajo el control del pecado a vivir ahora bajo el control del reino de Dios. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Arrepentimiento es reconocer que yo no tengo salida. Es reconocer que lo he intentado de muchas maneras y no ha sido posible que ese sentimiento de soledad, de tristeza y de vacío se mude de mi corazón. Arrepentimiento es saber que el único que puede llenar ese vacío es Cristo. El único que puede cambiar ese vacío es Cristo. El único que puede darle sentido y motivo de vida a mi vida es Cristo. Arrepentimiento es ceder mi mente, mi corazón, mi voluntad, ceder mi matrimonio, ceder mi casa, mis propiedades, mi dinero al Señor y reconocer que Jesús es el dueño de todo. Arrepentimiento es darle el lugar a Dios que merece, reconociendo el lugar que yo ocupo. Él es Dios y yo soy criatura. Entonces arrepentimiento no es llorar solamente. Ahora, en el arrepentimiento a veces hay deseos de llorar, claro. En el arrepentimiento a veces hay deseos, sí, claro. Pero el arrepentimiento es más que todo eso. Es reconocer al Señor. Pero hermanos, para que haya arrepentimiento tiene que la persona creer. Creer y arrepentimiento siempre tienen que ir de la mano. Una persona cree pero no se arrepiente, no pasó nada. Yo creo en Jesús. Sí, la Biblia dice que los demonios también creen y... Ahora, porque los demonios creen son salvos. ¿Está conmigo? No, no es creer solamente. Es creer y arrepentirse. Ahora, si alguna persona se arrepiente pero no cree en Jesús, será salvo. Entonces son dos acciones que dan de la mano. Algunos dicen que primero uno se arrepiente, después cree. Hay otros movimientos teológicos que dicen que primero uno cree y después se arrepiente. Y después sigue el proceso de transformación, ¿verdad? Yo insisto, mi posición aquí no es decir qué es primero, qué es después. Lo que yo sí presento es lo que los apóstoles y Jesús se presentaron también. Creer y arrepentirse son dos actos del corazón humano que marchan paralelos y que son inseparables. Ahora, ¿cómo llego al arrepentimiento? Por creer. Pero creer es más que un ejercicio intelectual. Creer tiene una connotación de relación. ¿Cuándo es que usted llega a creer? En el Antiguo Testamento la palabra creer o fe viene de la palabra emuná, creer, depender, confiar. Esa palabra fue traducido en el Nuevo Testamento como pistis o pisteos. Y esa palabra habla también de creer, de confiar, de depender, de obedecer. Cuando yo digo yo creo en usted, estoy diciendo yo lo conozco a usted y yo sé que usted no va a fallar. Yo sé que usted tiene la capacidad. Cuando usted contrata a un albañil, usted tiene que creer en ese albañil. Ahora, ¿quién contrata a un albañil sin conocerlo? No me levante la mano porque entonces tiene que ir a la oficina ahora después del culto. Si yo no lo conozco, ¿cómo voy a confiar en él? Es que me dieron muchas recomendaciones. Bueno, yo visitaría las casas que él ha construido o los edificios que ha reparado para saber si es un buen constructor. Y si es un ingeniero, yo buscaría entonces, y si es un médico, entonces yo buscaría
gente que me diga, porque para creer hay un contexto de relación. Creer no es un ejercicio intelectual. Creer es una relación, una condición de vida. Cuando yo digo creo en el Señor Jesucristo es porque yo conozco al Señor Jesucristo, porque yo sé quién es Cristo para mí, y Cristo para mí es mi Rey, Cristo para mí es mi Mesías, Cristo para mí es mi Salvador, y Cristo para mí es la única oportunidad que yo tengo de salvación. ¿Cómo llegué a creer eso? A través de la relación. Yo sé quién es Dios para mí. Usted me puede debatir eso, pero usted no puede cambiar lo que hay en mi corazón, porque yo solo viví lo que hay en mi corazón. Usted puede decir que estoy equivocado, y yo respeto su punto de vista, pero usted no puede cambiar lo que yo he vivido con Cristo. Relación. ¿Cómo llego a creer? La Biblia dice que el Espíritu Santo ejerce su ministerio para que nosotros creamos en Él. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia, juicio y pecado. Es decir, yo estoy perdido en el mundo, el Espíritu Santo comienza a trabajar en mí, el Espíritu Santo me lleva a un momento en mi vida donde entiendo quién soy yo, entiendo quién es Dios, entiendo quién es Cristo, y entiendo que el tiempo se ha cumplido y que necesito arrepentimiento. El Espíritu Santo me lleva al arrepentimiento, y en el arrepentimiento sucede el proceso de transformación. Ahora cambio, ahora soy un hijo de Dios. Así es como sucede. Yo no puedo cambiar sin creer, y yo no puedo creer si no estoy dispuesto a cambiar. Porque una vez que yo establezco una relación con Dios, inmediatamente lo primero que hago es conocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta? ¿Qué es lo que Dios me promete? Y por amor a Dios yo estoy dispuesto a hacer cualquier otra cosa para agradarle a Él y participar de su reino. Mucha gente dice que a nosotros nos imponen cosas, no haga esto, no haga aquí, no haga allá. A mí nadie me ha impuesto nada. Y hermano, soy colérico, así es que muy difícilmente alguien me vaya a imponer algo. Si yo he decidido abandonar prácticas o actividades que a Dios no le agradan, es porque le conozco a Él, porque le amo a Él, porque quiero participar de su reino. Hermano, no podemos seguir jugando de cristianos, diciendo que somos cristianos y viviendo como si no lo fuéramos. Estamos viviendo en la última etapa de la existencia humana tal como nosotros la conocemos. Porque no es que la humanidad se va a terminar, como decíamos, ¿verdad? En el año 2000. No, la humanidad no se va a acabar. Lo que se va a acabar son las condiciones de vida y la situación de vida y el estado de vida de los seres humanos, tal como nosotros lo conocemos. Pero a partir del reinado de Cristo, las cosas van a cambiar. Veremos un nuevo estilo de gobierno. Veremos condiciones sociales diferentes. Veremos condiciones económicas diferentes. Veremos, en palabras de Juan, cielos nuevos y tierra nueva. A los que participen del reino. Si usted no quiere estar en el reino de Dios, esa es su decisión. Y también la respeto. El apóstol Juan prácticamente terminó su evangelio diciendo: si alguno ama al Padre, si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿A quién ama usted, hermano? ¿A quién ama usted? Yo amo a Dios, confío en Dios, dependo de Dios y estoy dispuesto a obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias, inclusive mi propia muerte. Porque le conozco a Él, porque creo en Él. ¿Cuándo es que se va a manifestar el reino del anticristo? No sé. Pero yo creo que el momento que marca el inicio de la etapa final, los últimos 7 años de la historia humana, va a ser el surgimiento del anticristo. Y desde el momento en que el anticristo se manifieste y se le dé el poder, cuente 7 años. Porque Dios nunca ha fallado. Nunca ha fallado. Y esto nos demuestra que Dios siempre ha tenido control de la historia. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Dios sigue siendo el Rey de reyes y el Señor de señores.
¿Qué le toca a la iglesia? Anunciar el reino de Dios. Pero no anunciar el reino de Dios como si fuera una garantía de venta. Cristo sana, Cristo liberta. No, anunciar que Jesús sigue siendo el rey, que Él tiene dominio sobre los reyes y los pueblos y las naciones. Anunciar que existe una sola ley, la ley de Dios, y que yo prefiero ser obediente a la ley de Dios que a la ley de los hombres. Es anunciar de que yo soy un hijo de Dios y yo represento los intereses del reino de Dios. En mi forma de vivir, en las decisiones que yo tomo, se tiene que ver los valores y principios del reino de Dios. En la forma en que yo trato a mi esposa, en la forma en que yo dirijo mi familia, en la forma en que yo trato a mis hijos, se tiene que ver los valores y principios del reino de Dios. Si usted no le pertenece a Dios, esa es su decisión. Pero hoy el Señor te está diciendo, hoy es el día. El tiempo se ha acabado. Cierra tus ojos y ora conmigo. ¿Eres un hijo de Dios? Y esa es una pregunta que tienes que responder usted. Porque yo sí sé que soy un hijo de Dios. ¿Es usted un hijo de Dios? El Señor hoy te está llamando a cambiar. La única salvación es la de Cristo. La única oportunidad es la de Cristo. El único evangelio es que el reino de Dios está aquí. Y cuando tú tienes un encuentro con el reino de Dios, suceden cosas maravillosas. Hay transformación, hay cambio, hay sanidad, hay liberación, hay paz, hay gozo, hay propósito de vida, hay sentido de existencia. Cuando el reino de Dios llega, el ser humano es transformado. Si tú no eres hijo de Dios, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Que le entregues tu vida al Señor. Si quieres participar de su reino, tienes que vivir para el Rey. ¿Quieres entregarle tu vida al Rey? Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que soy pecador y que hago lo malo ante el cielo y ante ti. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad. Padre, perdóname, límpiame de toda mi maldad, borra mi pecado. Padre, yo te entrego mi vida, te entrego mi mente, mi corazón, te entrego mi voluntad, te entrego mi cuerpo, te entrego mi familia, te entrego mi empresa, mi hogar, mi trabajo, te entrego todo lo que soy y tengo, te entrego mi vida. Yo reconozco que Jesús es el Rey. Reconozco que Jesús es el Mesías. Reconozco que solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Tómame en tus manos, Señor. Yo me entrego a ti. Me entrego a ti. Señor, ven a mi corazón. Señor, cámbiame por amor de su nombre. Señor, haz tu obra poderosa en mí. Transfórmame. Quiero vivir por y para ti. Quiero honrar tu nombre con mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe tu nombre en mi frente. Señor, ven a mi corazón y dame la paz y el gozo que necesito. Dame la fuerza para vivir para tu gloria. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos la gloria, el poder y la honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos del reino hay aquí? Nos esperan cosas maravillosas. Ojo, la Biblia dice, cosas que ojo, dígalo conmigo, yo veré cosas que ningún ojo ha visto. Ay, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Puesto de pie, por favor.